Lucas capítulo 9. Jesús reunió a los 12 y les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Luego los mandó a anunciar el reino de Dios y a sanar a los enfermos, diciéndoles: No lleven nada para el camino, ni bastón ni bolsa, ni alimentos, ni dinero, ni un cambio de ropa. Quédense en la casa a donde lleguen hasta que se vayan del pueblo. Si no les dan la bienvenida en un pueblo, sacúdanse el polvo de los pies a manera de advertencia para ellos. Entonces los seguidores de Jesús salieron y fueron por todos los pueblos, anunciando la buena noticia y sanando a la gente en todas partes. Herodes el gobernador se enteró de todo lo que estaba pasando. Quedó confuso porque algunos decían que Juan había resucitado de entre los muertos, otros que Elías había aparecido, y otros que era uno de los antiguos profetas que había resucitado. Pero Herodes dijo: Yo le corté la cabeza a Juan. Entonces, ¿quién es este del que oigo decir todo esto? Y trataba de ver a Jesús. Cuando los apóstoles regresaron, le contaron a Jesús todo lo que había pasado. Entonces Jesús se los llevó a un pueblo llamado Betsaida para estar a solas. Pero la gente se enteró y también fue. Jesús los recibió bien, les habló del reino de Dios y sanó a los que tenían enfermedades. Al atardecer, los 12 se acercaron a Jesús y le dijeron: Dile a la gente que se vaya a los pueblos y campos cercanos a conseguir comida y un lugar donde dormir, porque estamos en un lugar muy solitario. Pero Jesús les dijo: Denles ustedes de comer. Ellos le dijeron: Solo tenemos 5 panes y 2 pescados, a menos que quieras que vayamos a comprar comida para toda esta gente. Había allí como 5,000 hombres. Pero Jesús les dijo a sus seguidores: Díganles que se sienten en grupos de más o menos 50. Ellos así lo hicieron y todos se sentaron. Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados. Miró al cielo y dio gracias a Dios por la comida. Partió los panes y los peces y se los dio a sus seguidores para que se los repartieran a la gente. Todos comieron y quedaron satisfechos. Recogieron de lo que les sobró 12 canastas llenas. Un día, mientras Jesús estaba orando a solas, sus seguidores se acercaron y él les preguntó: ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron: Algunos creen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, y otros que uno de los antiguos profetas que ha resucitado. Él les dijo: ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro respondió: El Mesías de Dios. Jesús les advirtió que no se lo dijeran a nadie. Entonces les dijo: El Hijo del Hombre tiene que pasar por muchos sufrimientos y ser rechazado por los ancianos líderes, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley. Tiene que morir, pero a los 3 días resucitará. Después Jesús les dijo a todos: Si alguien quiere ser mi seguidor, tiene que renunciar a sí mismo, aceptar la cruz que se le da cada día y seguirme. Pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por mi causa la salvará. De nada vale tener todo el mundo si uno mismo se destruye o se pierde. Si alguien se avergüenza de mí y de mi enseñanza, entonces yo me avergonzaré de él cuando venga en mi gloria y en la gloria de mi Padre y de los santos ángeles. Pero les digo la verdad, algunos de los que están aquí no morirán sin antes haber visto el reino de Dios. Más o menos 8 días después de decir estas palabras, Jesús llevó a Pedro, a Juan y a Santiago a una montaña a orar. Mientras Jesús oraba, su cara cambió y su ropa se volvió de color blanco muy brillante. Entonces 2 hombres hablaban con él. Eran Moisés y Elías,
que se veían también llenos de esplendor. Los dos hablaban de la muerte de Jesús que iba a ocurrir en Jerusalén. Pedro y los que estaban con él se habían quedado dormidos. Pero cuando se despertaron, vieron la gloria de Jesús y también a los dos hombres que estaban al lado de él. Cuando Moisés y Elías se iban, Pedro, sin saber lo que decía, le dijo a Jesús: Maestro, qué bueno que estemos aquí. Permítenos hacer 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pero mientras decía esto, una nube llegó y los envolvió. Los seguidores estaban muy asustados cuando entraron en la nube. Entonces salió de la nube una voz que decía: Este es mi hijo, mi elegido. Escúchenlo. Después de que se dejó de oír la voz, Jesús quedó solo. Pedro, Juan y Santiago guardaron silencio. Por un tiempo no le dijeron a nadie lo que habían visto. Al día siguiente, bajaron de la montaña y mucha gente salió al encuentro de Jesús. Justo en ese momento, un hombre de la multitud gritó: Maestro, te ruego que veas a mi único hijo, porque un espíritu se apodera de él. De repente grita, luego lo tira al suelo y le sale espuma por la boca. El espíritu lo sigue atormentando y lo deja rendido. Le rogué a tus seguidores que expulsaran al espíritu, pero no pudieron. Cuando Jesús escuchó esto, dijo: Partida de incrédulos y pervertidos. ¿Cuánto tiempo más tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Entonces Jesús le dijo: Trae a tu hijo aquí. Cuando el muchacho se acercaba, el demonio lo tiró al suelo y lo hizo convulsionar. Pero Jesús reprendió al espíritu maligno, sanó al muchacho y lo regresó a su papá. Toda la gente estaba asombrada por el gran poder de Dios. Mientras toda la gente estaba asombrada de lo que Jesús había hecho, Él les dijo a sus seguidores: Pongan mucha atención a lo que les voy a decir ahora. El Hijo del Hombre está a punto de ser entregado en manos de los hombres. Pero ellos no entendieron lo que decía, porque el mensaje estaba oculto para que no pudieran entenderlo. Tenían miedo de preguntarle qué quería decir. Los seguidores de Jesús comenzaron a discutir sobre quién de ellos era el más importante. Jesús sabía lo que estaban pensando, por eso tomó a un niñito, lo puso a su lado y les dijo: El que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y si me recibe a mí, también recibe a mi Padre que me envió. El más insignificante entre ustedes es el más importante. Juan le dijo: Maestro, vimos a alguien expulsando demonios en tu nombre, y tratamos de impedírselo, porque no era uno de nosotros. Pero Jesús le dijo: No se lo impidan, porque el que no está contra ustedes, está con ustedes. Cuando se acercaba el momento de que Jesús fuera llevado al cielo, se dirigió resueltamente a Jerusalén. Envió a unos mensajeros antes de él a un pueblo samaritano para que prepararan todo para su llegada. Pero los samaritanos no lo recibieron porque iba hacia Jerusalén. Cuando sus seguidores, Santiago y Juan, vieron esto, dijeron: Señor, ¿quieres que ordenemos que baje fuego del cielo para destruirlos? Pero Jesús se dio vuelta y los regañó. Luego se fueron a otro pueblo. Mientras iban caminando, alguien le dijo a Jesús: Te seguiré a donde quiera que vayas. Entonces Jesús le dijo: Las zorras tienen sus madrigueras y las aves tienen sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene un lugar donde descansar la cabeza. Jesús le dijo a otro: Sígueme. Pero el hombre le dijo: Primero déjame ir a enterrar a mi papá.
Jesús le dijo: Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú, ve y anuncia el reino de Dios. También otro hombre le dijo: Yo te seguiré, Señor, pero primero deja que vaya a despedirme de mi familia. Pero Jesús le dijo: Aquel que empieza a arar un campo y mira hacia atrás, no sirve para el reino de Dios. Lucas capítulo 10. Después de esto, el Señor eligió a otros 72. Los mandó de dos en dos delante de él a todos los pueblos y lugares a donde quería ir. Jesús les dijo: La cosecha es mucha, pero los trabajadores son pocos. Por eso, pidan al dueño de la cosecha que envíe trabajadores para recogerla. Vayan y tengan en cuenta que los envío como corderos en medio de lobos. No lleven dinero ni provisiones, ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren a alguna casa, primero digan: la paz sea con ustedes. Si allí vive alguien de paz, la bendición de paz de ustedes se quedará con él. Pero si no, la bendición regresará a ustedes. Quédense en esa casa, coman y beban lo que ellos les ofrezcan, porque los que trabajan merecen recibir su sustento. No vayan de casa en casa. Cuando lleguen a un pueblo donde sean bienvenidos, coman lo que les ofrezcan. Sanen a los enfermos de ese pueblo y díganles: el reino de Dios ya está cerca de ustedes. Pero cuando lleguen a un pueblo donde no sean bienvenidos, salgan a las calles y digan: sacudimos contra ustedes hasta el polvo de su pueblo que se pegó en nuestros pies. Pero tengan por seguro que el reino de Dios ya está cerca. Les digo que en el día del juicio final le irá mejor a Sodoma que a la gente de ese pueblo. Pobre de ti, Corazín, pobre de ti, Betsaida, porque si los milagros que se hicieron en ustedes se hubieran hecho en Tiro y en Sidón, ellos hace mucho tiempo que se habrían puesto ropa áspera y echado ceniza en la cabeza para mostrar dolor por sus pecados. Pero en el día del juicio les irá mejor a Tiro y a Sidón que a ustedes. ¿Y tú, Capernaum, de verdad piensas que serás elevada hasta el cielo? Pues no, sino que bajarás hasta el infierno. El que los escuche a ustedes, me escucha a mí. El que los rechace, me rechaza a mí. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me envió. Los 72 elegidos regresaron muy felices y dijeron: Señor, hasta los demonios nos obedecen en tu nombre. Entonces Jesús les dijo: Vi a Satanás caer del cielo como un relámpago. Tengan la seguridad de que les he dado autoridad de aplastar escorpiones y serpientes, y autoridad sobre todo el poder del enemigo. Nada les hará daño. Pero no se alegren tanto de dominar a los espíritus, sino de que sus nombres están escritos en el cielo. En ese momento, Jesús, lleno de alegría del Espíritu Santo, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas de los sabios y entendidos, y se las has revelado a estos que son como niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Mi Padre me ha dado todo. Nadie sabe quién es el Hijo, sino el Padre. Y nadie sabe quién es el Padre, sino el Hijo, y aquellos a quienes el Hijo quiera revelárselo. Dándose vuelta hacia sus seguidores, les dijo en privado: Afortunados los ojos que ven lo que ustedes ven. Porque yo les digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron. Ellos quisieron oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. Entonces un experto de la ley se levantó para probar a Jesús. Maestro, ¿qué tengo que hacer para tener vida eterna? Entonces Jesús le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lo entiendes? Él contestó: Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente.
y ama a tu semejante como te amas a ti mismo. Entonces Jesús le dijo, Tienes razón, hazlo y vivirás. pero como quería demostrar que su manera de vivir era correcta, le dijo a Jesús. ¿Y quién es mi semejante? Jesús le respondió. Un hombre iba de Jerusalén a Jericó. Unos ladrones lo rodearon, le quitaron la ropa, lo golpearon y lo dejaron medio muerto. Dio la casualidad que venía un sacerdote por el mismo camino. Cuando vio al hombre, siguió por otro lado. De la misma manera, un levita pasó por el mismo lugar, vio al hombre, pero también siguió por otro lado. Pero un samaritano que viajaba por ahí llegó a donde estaba el hombre, y al verlo se compadeció de él. Entonces se acercó al hombre, derramó aceite y vino en las heridas y las vendó. Luego lo montó en su animal de carga y lo llevó a una pequeña posada donde lo cuidó. Al siguiente día, el samaritano le dio 2 monedas de plata al encargado de la posada y le dijo, «Cuídalo, y si se necesita más, te pagaré cuando regrese». ¿Cuál de los 3 crees tú que fue el semejante del hombre que estaba medio muerto en el camino? El experto de la ley le contestó. El que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo. Ve y haz tú lo mismo. Mientras iba de camino con sus seguidores, Jesús entró a un pueblo. Una mujer llamada Marta lo recibió bien en su casa. Ella tenía una hermana llamada María, quien se sentó a los pies del Señor a escuchar lo que estaba diciendo. Pero Marta estaba preocupada porque tenía mucho que hacer. Entonces fue y le dijo a Jesús: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado todo el trabajo a mí sola? Dile que me ayude. El Señor le respondió: Marta, Marta, estás preocupada y molesta por demasiadas cosas. Pero solo hay algo realmente importante. María ha elegido lo mejor, y nadie se lo puede quitar. Lucas capítulo 11. Una vez Jesús estaba orando en cierto lugar. Cuando terminó, uno de sus seguidores le dijo: Señor, enséñanos a orar, así como Juan les enseñó a sus seguidores. Entonces Jesús les dijo: Cuando oren, digan así: Padre, que siempre se dé honra a tu santo nombre. Venga tu reino. Danos hoy los alimentos que necesitamos cada día. Y perdona nuestros pecados, porque nosotros también perdonamos a todos los que nos han hecho mal. No nos dejes caer en tentación. Entonces Jesús les dijo: Supongan que uno de ustedes tiene un amigo y va a su casa a la medianoche a decirle: Préstame 3 panes. Es que un amigo mío que está de viaje ha venido a visitarme y no tengo nada para darle de comer. Tu amigo responde desde dentro de la casa: No me molestes. La puerta ya está cerrada, mis niños y yo ya estamos en la cama y no me puedo levantar a darte nada. Les digo que tal vez no se levante a darte nada por amistad, pero tu insistencia lo hará darte todo lo que necesites. Entonces yo les digo, no se cansen de pedir, y Dios les dará. Sigan buscando y encontrarán. Llamen a la puerta una y otra vez y se les abrirá. Porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra, y al que llama a la puerta se le abrirá. Si un hijo suyo les pide un pescado, ¿le dan una serpiente en lugar de un pescado? ¿O si les pide un huevo, le dan un escorpión? Pues si ustedes, aun siendo malos, saben cómo darles cosas buenas a sus hijos, imagínense cuánto más dispuesto estará su Padre Celestial a darles el Espíritu Santo a aquellos que le piden. Jesús estaba expulsando a un demonio mudo de un hombre que no podía hablar. Tan pronto como el demonio salió, el hombre empezó a hablar y la multitud se asombró. Pero algunos de ellos dijeron: Él expulsa a los demonios por el poder de Belcebú, el jefe de los demonios. Como otros querían ponerlo a prueba, le pidieron que hiciera un milagro como señal de Dios.
Él sabía lo que ellos estaban pensando y les dijo: Todo reino dividido contra sí mismo será destruido, y toda familia dividida contra sí misma se acabará. Si Satanás se divide contra sí mismo, entonces, ¿cómo puede sobrevivir su reino? Les digo esto porque ustedes dicen que expulso demonios por el poder de Belcebú. Pero si es verdad que yo expulso demonios por el poder de Belcebú, ¿con qué poder expulsa su gente los demonios? Su propia gente demostrará que ustedes están equivocados. Pero si yo expulso demonios por el poder de Dios, entonces está claro que el reino de Dios ya ha llegado a ustedes. Cuando un guerrero poderoso protege su palacio con todo su armamento, todo lo que le pertenece está seguro. Pero si alguien más poderoso que él lo ataca y lo vence, ese toma posesión del armamento en que el otro confiaba y reparte el botín. El que no está conmigo está en mi contra, y el que no me ayuda a recoger la cosecha la desparrama. Cuando un espíritu maligno sale de una persona, pasa por lugares secos. Busca dónde quedarse a descansar, pero no encuentra nada. Entonces el espíritu dice: voy a volver a la casa de donde salí. Al llegar se da cuenta de que está limpia y ordenada. Entonces va y trae a otros 7 espíritus peores que él, y se van a vivir allí. Al final, esa persona queda peor de lo que estaba antes. Mientras decía esto, una mujer de la multitud le gritó: ¡Qué afortunada fue la mujer que te dio a luz y te alimentó! Pero Jesús dijo: Más bien, qué afortunados son los que escuchan la palabra de Dios y la obedecen. Al reunirse la multitud, Jesús dijo: La generación actual es mala. Busca una señal milagrosa, pero no se le va a dar ninguna señal. Solamente la que se le dio a Jonás, quien fue una señal para los de Nínive. De la misma manera, el Hijo del Hombre será una señal para la gente de estos tiempos. En el día del juicio, la reina del sur se levantará y condenará a los hombres de esta generación, pues ella vino desde muy lejos para aprender de la sabiduría de Salomón. Y yo les digo que aquí hay alguien más grande que Salomón. En el día del juicio, los hombres de Nínive se levantarán contra esta generación y la condenarán, porque ellos cambiaron su vida cuando oyeron el mensaje de Jonás. Y yo les digo que aquí hay alguien más grande que Jonás. Nadie enciende una lámpara para esconderla o para ponerla debajo de un cesto. Por el contrario, la pone sobre el candelero para que los que entren tengan luz. La lámpara del cuerpo son los ojos. Si miras a otros con ganas de ayudarles, todo el cuerpo está lleno de luz. Pero si con los ojos los miras con envidia, todo el cuerpo está en la oscuridad. Por lo tanto, cuídate de que la luz que está en ti no sea oscuridad. Si tu cuerpo está lleno de luz, y no hay oscuridad en él, será iluminado completamente. Será como una lámpara que te alumbra con su luz. Cuando Jesús terminó de hablar, un fariseo le pidió que comieran juntos. Así que Jesús entró y tomó lugar a la mesa, pero no se lavó las manos antes de comer, y eso sorprendió al fariseo. Entonces el Señor Jesús le dijo: Su idea de limpieza, fariseos, es como limpiar vasos o platos solo por fuera. Por dentro siguen llenos de deseos de robar y dañar a los demás. Insensatos. ¿No hizo Dios tanto lo de adentro como lo de afuera? Mejor pongan atención a lo de adentro. Ayuden a los pobres, y entonces todo quedará limpio en ustedes. Pobres de ustedes, fariseos. Ustedes dan a Dios la 10ª parte de todo lo que tienen, aun de la menta, de la ruda y de todas las demás plantas de su jardín. Pero no tratan a la gente con justicia, y no aman a Dios. Más bien hagan eso sin olvidarse de hacer lo otro. Pobres de ustedes, fariseos, porque les gusta tener los lugares de honor en las sinagogas y que se les salude con respeto en las plazas. Pobres de ustedes,
porque son como tumbas sin lápida que contaminan a la gente que sin darse cuenta camina sobre ellas. Uno de los expertos de la ley le respondió: Maestro, al decir esto nos insultas también a nosotros. Pero Jesús dijo: Pobres de ustedes también expertos de la ley, porque cargan a la gente con reglas más difíciles de lo que ellos pueden cumplir. Y ustedes ni siquiera mueven un dedo para mitigar la carga. Pobres de ustedes, porque edifican los sepulcros de los profetas, pero fueron sus antepasados quienes los mataron. Así demuestran que ustedes están de acuerdo con lo que sus antepasados hicieron, porque ellos los mataron, y ustedes construyen sus tumbas. Por esta razón, Dios en su sabiduría dijo: les enviaré profetas y apóstoles, y algunos los matarán, y a otros los perseguirán. Entonces ustedes, los de esta generación, pagarán por la sangre de todos los profetas que ha sido derramada desde el principio del mundo, desde el asesinato de Abel hasta el asesinato de Zacarías. Zacarías fue asesinado entre el altar y el templo. Sí, yo les digo, ustedes los de estos tiempos pagarán por ello. Pobres de ustedes, expertos de la ley, porque se apropiaron de la llave del conocimiento acerca de Dios. Ustedes mismos no entraron, ni tampoco dejaron entrar a los que estaban tratando de hacerlo. Cuando Jesús salía, los maestros de la ley y los fariseos empezaron a importunarlo y hacerle preguntas sobre muchos temas. Trataban de atrapar a Jesús diciendo algo malo. Lucas capítulo 12. Entonces se reunieron miles de personas, tantas que se atropellaban unas a otras. Antes de hablarle a la gente, Jesús les habló primero a sus seguidores. Cuídense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Porque no hay nada encubierto que no llegue a descubrirse, ni nada oculto que no llegue a darse a conocer. Es así como todo lo que digan en la oscuridad saldrá a la luz. Todo lo que digan a alguien al oído en las habitaciones se contará a toda la gente desde las azoteas. Les digo, amigos míos, que no les tengan miedo a los que matan el cuerpo y después de eso no pueden hacer nada más. Déjenme poner en claro a quién deben temer. Témanle a Dios, quien después de matar el cuerpo tiene el poder de mandarlo al infierno. Sí, yo les digo, témanle a Él. 5 pajaritos valen solo 2 moneditas, pero no importa, porque Dios no se olvida de ninguno de ellos. Dios hasta les tiene contados a ustedes cada uno de sus cabellos. Así que no tengan miedo, ustedes valen más que muchos pajaritos. Yo les digo, si ante la gente alguien está dispuesto a decir que cree en mí, entonces el Hijo del Hombre se declarará a favor de él ante los ángeles de Dios. Pero el que me niegue ante los demás será negado también ante los ángeles de Dios. Dios perdonará incluso a quien reniegue del Hijo del Hombre, pero no perdonará a quien reniegue del Espíritu Santo. Cuando los lleven ante las sinagogas los gobernantes y las autoridades, no se preocupen de cómo se van a defender y qué van a decir. El Espíritu Santo les enseñará en ese momento lo que deben decir. Entonces alguien de la multitud le dijo a Jesús: Maestro, dile a mi hermano que comparta la herencia conmigo. Pero Jesús le dijo: Hombre, ¿quién me nombró juez de ustedes o árbitro de sus pleitos? Luego Jesús les dijo: Aléjense de toda avaricia, porque la vida no depende del tener muchas cosas. Entonces les contó una historia. Un hombre rico tenía un terreno que produjo una cosecha muy buena. Él pensó, ¿qué hago ahora que no tengo dónde guardar la cosecha? Entonces se dijo, esto es lo que voy a hacer. Tumbaré todos mis graneros y los haré más grandes. Así podré guardar allí toda mi cosecha y todo lo demás.
me diré a mí mismo, tienes bastante acumulado para muchos años. Entonces, tómalo con calma, come, bebe y diviértete. Pero Dios le dijo, tonto, esta noche morirás, y entonces ¿quién se quedará con todo lo que guardaste? Esto es lo que pasa con el que consigue mucho para sí mismo, pero no es rico ante los ojos de Dios. Después les dijo a sus seguidores, por eso les digo que no se preocupen por lo que van a comer, ni por la ropa que se van a poner. La vida es más que la comida y el cuerpo más que la ropa. Fíjense en los cuervos, que no siembran ni cosechan. Tampoco tienen bodegas ni graneros, y aún así, Dios los alimenta. Ustedes valen mucho más que las aves. ¿Quién de ustedes con preocuparse va a añadir una hora a su vida? Si no pueden hacer ni siquiera eso, ¿qué caso tiene preocuparse por lo demás? Fíjense cómo crecen los lirios. Ellos no trabajan ni hilan para hacer su vestido. Pero les aseguro que ni siquiera el rey Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Así que si Dios viste así a todo lo que crece en el campo, que hoy tiene vida, pero que mañana será quemado en un horno, con mucha más razón cuidará de ustedes. No sean gente de poca fe. No estén pendientes de lo que van a comer o a beber, ni se preocupen por eso. La gente que no conoce a Dios trata de conseguir esas cosas, pero su Padre sabe que ustedes necesitan todo esto. En vez de eso, busquen el reino de Dios y se les dará todo lo que necesitan. No tengan miedo, pequeño rebaño, porque su Padre quiere entregarles el reino. Vendan lo que tienen y den el dinero a los pobres. Consigan bolsas que no se desgasten. Tesoro en el cielo que no se acabe, donde ningún ladrón puede alcanzarlo, ni la polilla puede destruirlo. Porque donde esté su tesoro, allí estará su corazón. Estén listos. Vístanse y tengan las lámparas encendidas. Sean como los siervos que están esperando que su patrón regrese de una fiesta de bodas. El patrón viene, llama a la puerta y ellos abren de inmediato. Qué bien les irá a esos siervos a quienes el patrón encuentra despiertos y listos cuando él regresa a casa. Les digo la verdad, el patrón pedirá a los siervos que ocupen su lugar en la mesa, se dispondrá y él mismo les servirá. Tal vez los siervos tengan que esperar hasta la medianoche o más tarde, pero les va a ir bien cuando llegue el patrón y los encuentre esperándolo. Recuerden esto, si el dueño de la casa supiera a qué hora viene el ladrón, entonces no lo dejaría entrar a su casa. Así que ustedes también estén listos, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora menos pensada. Entonces Pedro dijo, ¿nos cuentas esta historia a nosotros o a toda la gente? El Señor dijo, ¿quién es el administrador responsable y digno de confianza? Ese será a quien el señor de la casa encargará de alimentar a su debido tiempo a los demás siervos. Qué afortunado aquel siervo que cuando su señor regresa lo encuentra cumpliendo su deber. Les digo la verdad, el patrón lo pondrá a cargo de todas sus cosas. Por otra parte, supongan que ese siervo se dice a sí mismo, mi señor se va a demorar. Comienza a pegarles a los demás siervos, incluso a las mujeres. Come, bebe y se emborracha. Su señor volverá el día en que menos se lo espere y a la hora en que menos se lo imagine. Lo cortará en pedazos, como ocurre con los esclavos que son infieles. El siervo que sabe lo que quiere su patrón y no se prepara ni hace lo que él quiere, será castigado con muchos golpes. Pero el siervo que no sabe lo que el patrón quiere y hace algo que merece ser castigado, recibirá menos golpes. Se espera más del que se le ha dado más. El que tiene más privilegios tendrá más responsabilidad. Vine a traer fuego a la tierra, y cómo quisiera que ya estuviera ardiendo. Pero antes tengo que enfrentar un bautismo diferente.
y cómo me angustio hasta que se realice. ¿Ustedes piensan que vine a traer la paz a la tierra? Les digo que no, sino que vine a causar división. De ahora en adelante, una familia de 5 será dividida contra sí misma. Estarán 3 contra 2 y 2 contra 3. Se dividirán. El papá estará en contra de su hijo y el hijo estará en contra de su papá. La mamá estará en contra de su hija y la hija estará en contra de su mamá. La suegra estará en contra de su nuera y la nuera estará en contra de su suegra. Entonces Jesús le dijo a la multitud: Cuando ustedes ven una nube que viene del occidente, dicen, lloverá, y pronto empieza a llover. Cuando sopla el viento del sur, ustedes dicen, hará mucho calor, y pronto empieza a hacer calor. Hipócritas. Son buenos para interpretar el aspecto del cielo y de la tierra. ¿Cómo es que no saben interpretar lo que está pasando en estos tiempos? ¿Por qué no pueden decidir ustedes mismos lo que está bien? Cuando tu adversario te demande, intenta arreglar el problema por todos los medios antes de llegar al juzgado. Porque si no arreglas antes, esa persona te arrastrará al juez, y el juez te entregará al guardia, y el guardia te echará a la cárcel. Te digo, no saldrás de la cárcel hasta que pagues hasta el último centavo. Lucas capítulo 13. En aquel tiempo vinieron algunos a contarle a Jesús lo que les había pasado a unos de Galilea. Pilato los había matado mientras estaban adorando a Dios, y había mezclado su sangre con la de los animales que estaban sacrificando. Jesús les respondió: ¿Ustedes piensan que lo que les pasó a ellos fue porque eran más pecadores que la demás gente de Galilea? No, pero les digo que si ustedes no cambian su manera de pensar y de vivir, morirán también como ellos. O miren lo que les pasó a los 18 que murieron cuando la torre de Siloé les cayó encima. ¿Piensan que eso les pasó porque eran más culpables que el resto de la gente que vivía en Jerusalén? No, pero les digo que si ustedes no cambian su manera de pensar y de vivir, morirán también como ellos. Entonces les contó esta historia. Un hombre tenía una higuera en su viñedo, y un día fue a ver si tenía higos, pero no encontró nada. Entonces le dijo al encargado del viñedo: He venido 3 años seguidos a ver si esta higuera tiene higos, pero nunca los he encontrado. Por eso, córtala. ¿Para qué desperdiciar ese pedazo de tierra? El encargado le respondió: Patrón, déjela aquí por 1 año más. Déjeme cultivarla y ponerle abono. Entonces, si el próximo año tiene frutos, la dejamos allí, pero si no tiene frutos, la puede mandar cortar. El día de descanso, Jesús estaba enseñando en una de las sinagogas. Allí había una mujer que tenía un espíritu de enfermedad que la había tenido lisiada ya por 18 años. Andaba encorvada y no se podía enderezar nada. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: Mujer, quedas libre de tu enfermedad. Entonces puso las manos sobre ella, y de inmediato ella se enderezó y empezó a alabar a Dios. El dirigente de la sinagoga se disgustó mucho porque Jesús la había sanado en el día de descanso. Por eso el dirigente le dijo a la gente: Hay 6 días para trabajar, así que vengan a ser sanados en esos días, no en el día de descanso. El Señor le respondió: Hipócritas. ¿Acaso no desatan todos ustedes a su buey o a su burro en día de descanso para llevarlo a tomar agua? Esta mujer también es descendiente de Abraham, y por 18 años Satanás la ha atado a esta condición. ¿No se le debía desatar de esta atadura en día de descanso? Cuando dijo esto, todos los que estaban en su contra se avergonzaron, pero los demás se alegraron mucho por las cosas maravillosas que hacía. Jesús dijo: ¿Cómo es el reino de Dios? ¿Con qué lo puedo comparar?
es como una semilla de mostaza que un hombre sembró en su campo. La semilla creció y se convirtió en un gran árbol, y las aves construyeron nidos en sus ramas. Dijo otra vez: ¿Con qué puedo comparar el reino de Dios? Es como la levadura que una mujer mezcla con mucha harina. Al final, toda la masa queda fermentada. Jesús iba por los pueblos y aldeas enseñando mientras se dirigía a Jerusalén. Alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvarán? Él respondió: Esfuércense por entrar por la puerta angosta, pues les aseguro que mucha gente tratará de entrar pero no podrá. Supongan que el dueño de una casa ya ha cerrado la puerta, y ustedes se quedan afuera llamando. Y entonces dicen: Señor, ábrenos la puerta. Pero él les responde: No sé de dónde son ustedes. Entonces ustedes dicen: Nosotros comimos y bebimos contigo, y tú enseñaste en nuestras calles. Él les dice: No sé de dónde son ustedes. Apártense de mí, porque ustedes se dedicaron a hacer el mal. Habrá llanto y crujir de dientes cuando vean a Abraham, Isaac, Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, pero ustedes sean echados fuera. Vendrá gente del oriente y del occidente, del norte y del sur, y ocuparán su lugar en la mesa en el reino de Dios. Tengan en cuenta que los últimos serán los primeros, y los primeros serán los últimos. En ese momento, algunos fariseos se acercaron a Jesús y le dijeron: Huye de aquí a otro lugar, porque Herodes te quiere matar. Él les dijo: Vayan y díganle a ese zorro: expulsaré a los demonios de la gente, la sanaré hoy y mañana, y al tercer día terminaré mi trabajo. Después de eso, tendré que irme, porque no está bien para un profeta que lo maten fuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los mensajeros que Dios le envía. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, así como la gallina junta a sus pollitos bajo sus alas? Pero ustedes no quisieron. Ahora su casa quedará completamente vacía. Les digo que no me verán más, sino hasta que llegue el tiempo en que digan ustedes: bendito el que viene en el nombre del Señor. Lucas capítulo 14. Un día de descanso, Jesús fue a comer a la casa de uno de los líderes fariseos. La gente que estaba allí estaba pendiente de lo que Jesús haría. En ese momento se le acercó un hombre que tenía una enfermedad que hinchaba el cuerpo. Jesús les preguntó a los expertos de la ley y a los fariseos: ¿Está permitido sanar en el día de descanso o no? Pero ellos se quedaron callados. Entonces Jesús tomó al enfermo, lo sanó y le dijo que podía irse. Jesús les dijo a los fariseos y a los expertos de la ley: ¿No es verdad que si su hijo o su buey se cae a un pozo, ustedes lo sacarían de inmediato, incluso en el día de descanso? No pudieron responderle nada. Jesús vio cómo los invitados ocupaban los lugares de honor en la mesa. Entonces les dio una enseñanza. Cuando alguien te invite a una boda, no te sientes en el lugar de honor, porque alguien más importante que tú también pudo haber sido invitado. El que te invitó vendrá y te dirá: dale tu lugar a este hombre. Entonces tendrás que sentarte en un lugar aún menos importante que el primero y te sentirás avergonzado. Al contrario, cuando seas invitado, ve y siéntate en el lugar menos importante, para que cuando venga el que te invitó te diga: amigo, siéntate aquí, este lugar es mejor. ¿Qué honor tendrás frente a todos los que estén presentes? Porque el que se cree muy importante será humillado, y el que se humilla será engrandecido. Entonces Jesús le dijo al fariseo que lo había invitado: Cuando ofrezcas una comida o una cena, no invites solo a tus amigos, tus hermanos, tus familiares o a tus vecinos ricos. En otra ocasión,
ellos te devolverán la invitación, y esa será tu recompensa. En lugar de eso, cuando hagas una fiesta, invita a los pobres, a los lisiados, a los cojos y a los ciegos. Serás afortunado de que ellos no tengan cómo pagarte, porque recibirás tu recompensa en la resurrección de los justos. Cuando uno de los que estaba comiendo con él escuchó esto, dijo: Afortunado el que participe en la cena en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: Un hombre estaba preparando una gran cena e invitó a mucha gente. Cuando llegó la hora de la cena, mandó a un siervo a decirles a los invitados: Vengan, que todo está listo. Pero uno tras otro, todos empezaron a inventar excusas. El primero dijo: Compré unas tierras y ahora debo ir a revisarlas. Por favor, discúlpame. Otro dijo: Compré 5 yuntas de bueyes y ahora debo ir a probarlos. Por favor, discúlpame. Otro dijo también: Me acabo de casar y no puedo ir. Cuando el siervo regresó, le contó a su patrón lo que le habían dicho. El patrón se enojó mucho y le dijo: Ve rápido a las calles y a los callejones de la ciudad y trae a la cena a los pobres, a los lisiados, a los ciegos y a los cojos. Después el siervo le dijo: Patrón, he hecho lo que me has ordenado y todavía hay espacio para más gente. Entonces le dijo al siervo: Ve a los caminos y veredas y haz venir a toda la gente para que se llene mi casa. Porque les digo que ninguno de los que habían sido invitados probará mi cena. Jesús estaba caminando con mucha gente y les dijo: Si alguien viene a mí pero pone en primer lugar a su papá, a su mamá, a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos y hermanas, no puede ser mi seguidor. El que me siga tiene que entregar hasta su propia vida. Si alguien no carga la cruz que se le entrega al seguirme, entonces no puede ser mi seguidor. Cuando alguien va a construir una torre, se sienta primero a hacer un plan, ¿verdad? Tiene que ver si tiene el dinero para hacer el trabajo. Si no hace primero un plan, empezará a construir el edificio, pero no lo podrá terminar, y todos se burlarán de él. Dirán: ese hombre empezó a construir el edificio, pero no fue capaz de terminarlo. O si un rey va a hacer la guerra contra otro, primero se sienta a hacer planes, ¿verdad? Si solo tiene 10,000 soldados, hará planes para ver si puede derrotar al otro que tiene 20,000 soldados. Si no le es posible derrotar al enemigo, aprovechará que todavía está lejos y le mandará mensajeros para hacer la paz. Es lo mismo con cada uno de ustedes. Si no dejan todo lo que tienen, no pueden ser mis seguidores. La sal es buena, pero si pierde su sabor, ¿con qué se le salará de nuevo? Ya no sirve para nada, ni para la tierra ni para abono. Hay que tirarla. Oigan bien lo que les digo. Lucas capítulo 15. Muchos cobradores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús para escucharlo. Los fariseos y los expertos de la ley empezaron a quejarse. Este hombre recibe bien a los pecadores y hasta come con ellos. Entonces Jesús les contó esta historia. Supongamos que uno de ustedes tiene 100 ovejas y pierde una de ellas. ¿Acaso no dejará solas a las otras 99 en el desierto para ir a buscar a la que se le ha perdido hasta encontrarla? Cuando la encuentra con gozo la pone sobre sus hombros y al llegar a casa llama a todos sus amigos y vecinos diciéndoles: «Alégrense conmigo porque encontré la oveja que se me había perdido». Les digo que de la misma manera habrá más alegría en el cielo por un pecador que cambia su vida que por 99 personas buenas que no necesitan hacerlo. Supongan que una mujer tiene 10 monedas y pierde una de ellas. ¿Qué hace entonces? Toma una lámpara, limpia toda la casa y busca por todas partes hasta encontrarla. Cuando la encuentra, llama a sus amigos y vecinos y les dice: «Alégrense conmigo, porque encontré la moneda que se me había perdido».
Les digo que así también se alegran los ángeles de Dios cuando un pecador cambia su vida. Entonces Jesús dijo: Había un hombre que tenía 2 hijos. El menor le dijo: Padre, quiero que me des ahora la parte de tus posesiones que sería mi herencia. Entonces dividió entre sus 2 hijos todo lo que tenía. No mucho tiempo después, el hijo menor recogió todo lo suyo y se fue a un país lejano. Estando en ese país, el hijo menor malgastó todo su dinero llevando una vida descontrolada. Cuando ya había gastado todo, hubo una escasez de comida en ese país, y él empezó a pasar necesidad. Buscó trabajo con un hombre de ese país, quien lo mandó a trabajar en el campo alimentando a los cerdos. El hijo tenía tanta hambre que hasta quería comer lo que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Finalmente cayó en cuenta de que había sido muy tonto y se dijo: todos los trabajadores de mi padre tienen suficiente comida y yo estoy aquí muriéndome de hambre. Iré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra Dios y contra ti. Ya no merezco llamarme tu hijo. Déjame ser como uno de tus trabajadores. Entonces el hijo regresó a la casa de su padre. Mientras el hijo todavía estaba muy lejos de casa, su padre lo vio y tuvo compasión de él. Salió corriendo a su encuentro y le dio la bienvenida con besos y abrazos. El hijo le dijo: Padre, he pecado contra Dios y contra ti. No merezco llamarme tu hijo. Pero el padre les dijo a sus siervos: apresúrense, vístanlo con la mejor ropa. También pónganle un anillo y sandalias. Maten el mejor ternero y prepárenlo. Celebremos y comamos. Mi hijo estaba muerto y ha vuelto a vivir. Estaba perdido y ha sido encontrado. Y empezaron la fiesta. El hermano mayor estaba en el campo, y al acercarse a la casa, escuchó la música del baile. Entonces llamó a uno de los siervos y le preguntó: ¿qué es todo esto? El siervo le dijo: tu hermano ha vuelto, y tu padre mandó preparar el mejor ternero porque lo recuperó sano y salvo. El hijo mayor se enojó mucho y no quiso entrar. Entonces el padre salió a pedirle que entrara. Pero él le respondió a su padre: yo he trabajado para ti todos estos años, no he dejado de obedecerte, y nunca me has dado ni un cabrito para celebrar con mis amigos. En cambio, cuando llega ese hijo tuyo, que ha malgastado tu dinero con prostitutas, haces matar para él el mejor ternero. El padre le dijo: hijo mío, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Pero tenemos que celebrar y estar felices, porque tu hermano estaba muerto y ha vuelto a vivir. Estaba perdido y ha sido encontrado. Lucas capítulo 16. Jesús les dijo a sus seguidores: había un hombre rico que tenía un administrador que había sido acusado de malgastar lo que el rico tenía. Entonces el hombre rico lo llamó y le dijo: ¿qué es esto que me dicen de ti? Dame un informe de lo que has hecho con mi dinero. No puedes seguir siendo mi administrador. Entonces el administrador se dijo a sí mismo: ¿qué voy a hacer ahora? Porque mi patrón no me va a dejar seguir siendo su administrador. Ya no tengo fuerzas para trabajar la tierra y me da vergüenza pedir limosna. Ya sé lo que voy a hacer para que cuando me quiten el trabajo de administrador, la gente me reciba en su casa. Entonces llamó a cada uno de los que le debían dinero a su patrón y le dijo al primero: ¿cuánto le debes a mi patrón? Él le respondió: 100 barriles de aceite. Entonces el administrador le dijo: toma la cuenta, apúrate, siéntate y escribe una cantidad menor. Escribe 50. Entonces fue y le dijo al segundo: ¿y tú? ¿Cuánto le debes a mi patrón? Él respondió: 100 bultos de trigo. El administrador le dijo: toma tu cuenta, puedes hacerla por menos, escribe 80. Más tarde, el patrón elogió al administrador deshonesto, porque lo que había hecho era muy astuto. Sí, cuando se trata de negocios con sus semejantes, la gente mundana
es más astuta que la gente espiritual. Les digo que usen las riquezas mundanas de una manera que les ayude a ganar la amistad de Dios, para que cuando las riquezas se acaben, sean bienvenidos en la casa eterna. Si alguien es de fiar en lo poco, será de fiar en lo mucho. Si es deshonesto en lo poco, será deshonesto en lo mucho. Si no se les pueden confiar las riquezas mundanas, ¿quién les confiará las riquezas verdaderas? Si no se les puede confiar lo ajeno, ¿quién les dará lo que es de ustedes? Ningún siervo puede servir a dos patrones al mismo tiempo. Odiará a uno y amará al otro, o se dedicará a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas al mismo tiempo. Los fariseos, que eran amantes del dinero, escuchaban todo esto y se burlaban de Jesús. Jesús les dijo: Ustedes ante la gente aparentan ser justos, pero Dios conoce las intenciones de su corazón. Lo que la gente tiene en alta estima es despreciable para Dios. Dios siempre quiso que la gente viviera de acuerdo con la ley y los profetas. Entonces vino Juan. Desde que él vino anunciando la buena noticia del reino de Dios, están todos esforzándose por entrar en él. Sin embargo, es más fácil que el cielo y la tierra se acaben que cambiar una sola tilde de la ley. Todo aquel que se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio. Todo aquel que se casa con una mujer divorciada, comete también adulterio. Había un hombre tan rico que todos los días se divertía a sus anchas, vestía las ropas más finas y comía de la mejor comida. Había también un hombre muy pobre llamado Lázaro, quien tenía el cuerpo cubierto de llagas y con frecuencia se sentaba a la puerta de la casa del hombre rico. Quería tan solo calmar su hambre comiendo las sobras que caían de la mesa del hombre rico. Los perros venían y lamían sus llagas. Tiempo después, Lázaro murió y los ángeles del cielo vinieron y lo pusieron al lado de Abraham. El hombre rico también murió y fue enterrado. El rico fue enviado al lugar donde están los muertos y sufría mucho. Miró hacia arriba y vio muy lejos a Abraham y a Lázaro sentado a su lado. El hombre rico gritó: «Padre Abraham, ten compasión de mí. Manda a Lázaro para que moje la punta de su dedo con agua y refresque mi lengua. Estoy sufriendo en este fuego». Pero Abraham le dijo: «Hijo mío, recuerda que mientras estabas vivo, la pasaste muy bien, pero Lázaro sufrió mucho. Ahora, él recibe consuelo aquí mientras tú estás sufriendo. Además, entre nosotros hay un abismo muy grande para que nadie pueda pasar de aquí para allá ni de allá para acá». Entonces el hombre rico dijo: «Padre, te ruego que mandes a Lázaro a casa de mi papá. Dile que les advierta a mis 5 hermanos, y así ellos no tengan que venir también a este lugar de sufrimiento». Pero Abraham dijo: «Ellos tienen los escritos de Moisés y de los profetas, que les presten atención y los obedezcan». El hombre rico dijo: «No, padre Abraham, pero si alguien va desde donde están los muertos y les avisa, ellos cambiarán su manera de pensar y de vivir». Abraham le dijo: «Si ellos no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco escucharán a alguien que regrese de entre los muertos».